Hablar. Parece tan fácil, ¿verdad? Es algo que hacemos casi sin pensar. Es lo que nos hace humanos, nos conecta, nos define. Pero, ¿y si de repente esa conexión se corta en seco? Pues esa es la gran pregunta que vamos a explorar. ¿Qué pasa cuando las palabras fallan? ¿Qué ocurre cuando algo tan básico como comunicarse se convierte en una lucha, en un desafío de cada día? Vale, para entender todo esto, lo primero es ponerle un nombre. El término general es necesidades especiales de comunicación. ¿Y qué significa esto? Pues básicamente cualquier situación, da igual si es temporal o para siempre, en la que una persona tiene problemas para comunicarse. Y ojo que aquí hay una distinción súper importante. No todas las dificultades son iguales, ni mucho menos. Por un lado tenemos las temporales. Imagínate por un traumatismo, una operación, que con rehabilitación pues se pueden superar. Pero luego están las permanentes, que ya vienen de temas genéticos, enfermedades degenerativas, y claro, aquí ya hablamos de un apoyo a largo plazo mucho más especializado. Para que nos hagamos una idea, esto se puede clasificar de una forma muy visual. Pensemos en la comunicación como una autopista. A veces el problema está en el carril de entrada, en la comprensión, o sea, en entender lo que nos llega. Otras veces el atasco está en el carril de salida, en la expresión, en sacar lo que queremos decir. Y claro, a veces la autopista entera está colapsada, con problemas en ambos sentidos. Muy bien, con este mapa general ya claro, vamos a empezar por el principio de todo, el sonido. La primera gran parada de nuestro recorrido son las alteraciones de la voz. Aquí el problema está en la mismísima fábrica del sonido. Es que la voz es una auténtica pasada de ingeniería. No es solo aire y ya está, ¿qué va? El cerebro manda la señal, los pulmones dan la potencia, la laringe con las cuerdas vocales hace la magia, e incluso nuestro estado emocional o cómo nos oímos a nosotros mismos lo cambia todo. Es como un mecanismo de relojería. Si falla una pieza, por pequeña que sea, todo el sistema se resiente. Vale, y dentro de este mundo de la voz, hay dos términos que tenemos que diferenciar sí o sí. Por un lado está la afonía, que es quedarse sin voz, cero, silencio total. Pero lo que es mucho más común es la disfonía. Aquí no es que no haya voz, es que la voz está rara, alterada. La típica ronquera, un cambio en el tono. Eso es disfonía. ¿Y cómo se nota que alguien tiene disfonía? Pues los síntomas son bastante claros. La ronquera, que la voz suba y baje de volumen sin control, que de repente te quedes afónico por momentos, esa tos que no se va, o incluso que duela la garganta solo por hablar. Imaginaos lo agotador que puede ser tener una simple charla así. Bien, ya tenemos el sonido. Pero el sonido en bruto no es suficiente. Hay que darle forma, hay que convertirlo en palabras. Y eso nos lleva directos a nuestra segunda gran área, los trastornos del habla. Aquí el foco está en la articulación y en la fluidez. Básicamente, los problemas del habla se agrupan en dos equipos. En el primer equipo, la articulación, la dificultad física, motora, de mover bien la boca, la lengua, para pronunciar los sonidos. Y en el segundo equipo, la fluidez, cuando el discurso no va seguido, se corta, se atasca, cuando pierde su ritmo natural. Vamos a empezar por el primer equipo, el de la articulación. Aquí hablamos de problemas al pronunciar los fonemas, ¿sabes? Los sonidos básicos que forman las palabras. Y los nombres técnicos más comunes que nos vamos a encontrar son dislalias, disglosias y disartrias. Vamos a pararnos un segundo en las disartrias, porque son un buen ejemplo. Lo interesante aquí es que el problema no está en los músculos en sí. No es que la lengua o los labios no funcionen. El problema está más arriba, en el cerebro. Es una lesión neurológica que hace que el cerebro no pueda dar las órdenes correctas a esos músculos. Venga, dejamos la articulación y nos vamos al otro equipo, al de la fluidez. Como decíamos, aquí el tema son las interrupciones, los bloqueos en el ritmo del habla. Y el caso que todo el mundo conoce, claro, es la disfemia, o para entendernos, la tartamudez. Pero cuidado, la disfemia no es siempre igual. A veces se manifiesta con repeticiones de sílabas, como papel. Eso se llama disfemia clónica. Otras veces es un bloqueo en seco, un silencio total antes de poder sacar la palabra. Esa es la tónica. Y lo más habitual en realidad es que se den las dos cosas, una mezcla de ambas. Vale, hemos visto la voz y el habla, que son la parte más física, por así decirlo. Ahora subimos un nivel. Nos metemos en una dimensión mucho más compleja, los trastornos del lenguaje. Aquí el lío ya no está en los músculos o en la garganta, está en el cerebro. El problema es procesar la información o encontrar las palabras adecuadas. Y el protagonista absoluto en este campo es la afasia. ¿Qué es? Pues una alteración del lenguaje que aparece por un daño cerebral. Casi siempre por un ictus, un golpe fuerte en la cabeza o un tumor que afecta zonas muy específicas del cerebro. Y la afasia es fascinante porque tiene dos caras principales que son casi opuestas. Por un lado, la afasia de Broca.
Aquí el problema es la producción. La persona sabe perfectamente lo que quiere decir, la idea está ahí, pero las palabras no salen. Y en el otro extremo, la afasia de Wernicke. Aquí el problema es la comprensión. La persona puede hablar, y mucho, pero las frases no tienen sentido. Es como si el diccionario de su cerebro se hubiera desordenado. ¿Conocéis esa sensación de tener una palabra en la punta de la lengua? Pues imaginad eso, pero multiplicado por 1000 y constantemente. Eso es la afasia nominal. Su síntoma principal se llama anomia. Ves un objeto, sabes lo que es, para qué sirve, puedes describirlo, pero eres incapaz de decir su nombre. Y por último, está la forma más devastadora, la afasia global. Aquí no hay distinción. Es un colapso casi total del sistema. Falla tanto la comprensión como la expresión. La comunicación queda reducida a la mínima expresión. Hemos visto cómo se crea el sonido, cómo se articula, cómo se formula en el cerebro, pero nos falta una pieza para cerrar el círculo, ¿verdad? La recepción. Nuestra última parada son las afecciones de la audición. Aquí el problema no es enviar el mensaje, es que el mensaje llegue. Y en este apartado, los dos grandes conceptos son la sordera, que es la pérdida de audición ya sea parcial o total, y la sordoceguera. Esta última es una condición doblemente compleja porque se pierde tanto el oído como la vista, lo que supone un reto comunicativo tremendo y único. Y justo esto nos enseña algo súper importante, que la comunicación es mucho más que la voz y el sonido. Cuando el canal auditivo no funciona, la comunicación busca otras vías. Y ahí es donde entran los sistemas alternativos, como la lengua de signos, que no es un simple código, es una lengua completa, visual, con su propia gramática y su propia riqueza. Así que, para recapitular, hemos hecho un viaje completo por las 4 grandes áreas. Empezamos con la voz, la materia prima. Seguimos con el habla, que es cómo moldeamos esa materia. Subimos al lenguaje, el centro de control en el cerebro. Y terminamos con la audición, el receptor. Son las 4 piezas que encajan en este puzzle tan complejo que es la comunicación humana. Y después de todo este recorrido queda una reflexión final, una pregunta que creo que es importante que nos hagamos. Sabiendo todo esto, con toda esta complejidad sobre la mesa, ¿cómo podemos construir un mundo que de verdad sepa escuchar? Un mundo que valore cada voz, se exprese como se exprese.